Hablar de dos temas, o de un caso, dos casos más bien, que tienen conmocionado, por supuesto, el seno de nuestras familias, porque cuando uno se pone en los zapatos de lo que está pasando, uno dice, qué bomba de tiempo muchas veces tienen familias y no lo sabemos. El caso de Gerardo Cruz, que parece todo un plan ahí medio maquiavélico y que está en investigación, pero también el caso de este asesinato de esta mujer, de su madre y también del papá que queda mal herido. Así que para conversar de estos dos temas y en general de qué nos está ocurriendo, nos acompaña Belisario Solano, abogado. Buenos días. Buenos días, un gusto de saludarles. Buenos días. Buenos días. Felices de tenerte aquí, Belisario. Vamos a Gracias. arrancar haciendo un recuento de lo que sucedió precisamente donde perdieron la vida madre e hija en una discusión que literalmente terminó en una tragedia. Aquí se lo presentamos. San José de la Montaña amanece este jueves lleno de dolor. Madre e hija perdieron la vida a manos de los machetazos de la expareja de una de ellas. Los vecinos describen a doña Mayela y a Margarita como dos mujeres muy tranquilas. Pero ¿cómo se dio todo este hecho? Aparentemente se dio una discusión entre Margarita y su pareja, el sospechoso de los homicidios. La mamá de Margarita y también el papá intervienen en medio de la discusión y ahí comienza el ataque que acaba con la vida de estas mujeres a eso de las 10 de la mañana. Según los reportes, el hombre acabó con la vida de ambas señoras e hirió al suegro. Después de ahí fue detenido. Pero este homicidio se dio frente a la mirada de tres chiquitos de 14, 6 y 1 año que hoy se quedan sin mamá. El papá llegó a visitarlos y todo terminó en un macabro crimen. El sospechoso de este crimen supuestamente ya era conocido por ser muy violento. Se dice que su expareja Margarita le tenía pánico y no era la primera vez que ella recibía una amenaza. Qué lamentable, ¿verdad? Qué tristeza, qué escenario y qué cosa lo que vivieron. Vamos a ver, aquí fue una expareja, lo mismo podríamos decir de Gerardo Cruz, también expareja, supuestamente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de una bomba de tiempo que tenemos ahí merodeando, que la tenemos ahí latente? Belisario. Voy a ser un poquito más crudo, Patricia. Yo creo que todos tenemos una bomba de tiempo a nuestro alrededor y uno mismo es una bomba de tiempo. Sí. Vamos a poner el ejemplo de esa olla de presión con frijoles ahí y abajo el gas metiéndole. Todos los días uno va acumulando tensión. Sí. En las relaciones de pareja se van acumulando tensión por cualquier cosa, ya sea por problemas económicos, por una falta de interrelación con los hijos, por un problema de las notas del chiquito, porque no quiso ir a la escuela, por X razón. Eso es simplemente un proceso acumulativo. Yo siempre he señalado que la violencia tiene 3 fases o 3 etapas. Uno es la acumulación de tensión, 2 es el episodio agudo de violencia o la etapa de la explosión, como en este caso, y 3, la etapa de calma, arrepentimiento o de luna de miel, como se diría. En los círculos de violencia en los que estamos inmersos en nuestra familia, siempre se da ese círculo, en mayor o menor grado. Uno va atenuando, va conversando. La mayoría de las personas, en términos razonables, hablamos, dialogamos, ok, hay cariñito y terminamos haciendo el amor en casa y todo pasa y tratando. Pero ahí comienza de nuevo otra vez ese círculo de violencia. Claro, ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, que ese círculo de violencia se ha venido escalonando una y otra vez. Y hay que ir rompiendo ese círculo de violencia. Y en este caso, las que son más víctimas de la violencia, pues son las mujeres. Hay que reconocerlo. Ahora, El porcentaje mayor son las mujeres. Un pueblo como San José de la Montaña que también eso lo impacta a uno, porque se realmente pone tranquilo. hay lugares en Sí. donde no pasa Sí, absolutamente sí. nada, Nada. pero ¿qué hace que una persona pierda el control y a machetazos mate a su expareja, a la mamá y por supuesto deja malherido al suegro. Al suegro? suegro. Es al porque ex-suegro. llegamos ya al punto de explosión donde no hay un control de los frenos inhibitorios, donde ya no hay una actitud de poder manejar esas reacciones violentas que se pueden dar en esa relación y simplemente porque el gas ha estado pegado abajo en la olla de ha ido presión, ¿verdad? calentando la olla Y y explotó. Y dejó a los frijoles pegados en el cielo raso. Sí, así Aquí, en este caso, con una situación gravísima de 2 muertes, de una persona herida, Es que no hay vuelta malherida, atrás, ¿verdad? y Sí. un tío traumado para toda la vida y 2 chiquitos que fueron testigos Del asesinato. presenciales de eso y que oían cuando el papá les decía, ahora siguen ustedes, ¿verdad? Es decir, en este nivel de violencia en el que está la sociedad, es importante las medidas de prevención. Yo creo que es vital tomar en cuenta de que el Estado
la comunidad también tiene la responsabilidad del Estado de dictar esas políticas públicas para prevenir los actos de violencia y tratar de ir reorientando el esquema. Ya no estamos en esa sociedad patriarcal en la cual el paterfamilias era el dueño de la esposa, los hijos y los bienes. Ahora tenemos que democratizar las relaciones familiares. En la medida en que logremos trabajar la masculinidad y preparar la masculinidad hacia la no violencia, podemos crear otro tipo de sociedad. Y yo creo que aquí estamos haciendo muy poco en Costa Rica sobre el tema del trabajo de la masculinidad, porque no hay, Vicente, programas para trabajar al hombre agresor, al hombre violentador. Sí, y si el Estado no hace algo en este momento, se nos va a salir de las manos. Perfecto. Vamos a ir a hacer un pase con nuestro compañero Sergio González, que se encuentra en San José de la Montaña y está hablando con una vecina. Buenos días, Sergio. Gracias, Vicente. Me mataron a mi mamita. Esa fue la frase que dijo uno de los chiquitos hijos de Margarita cuando doña Ligia entró a esa casa. Ella fue la encargada de rescatar a esos chiquitos luego de la tragedia que vivieron. Doña Ligia, muchísimas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. Doña Ligia, ¿cómo se da toda la situación? ¿Con qué se encuentra usted? Las señoras gritaban en la casa adentro que las ayudaran. Y Kevin también, a él lo iba a matar, pero Kevin pudo salir en carrera. Yo le ayudé y yo me lo traje para mi casa. Usted rescató a ese chiquito, me decía que tuvo que trabar la puerta para que no lo persiguieran. Sí, entonces yo me lo traje para mi casa. ¿Qué le decían los otros chiquitos al borde de esa situación? La chiquita de 6 años me decía que ella quería a mi mamita. Dice, me mataron a mi mamita. ¿Cómo eran esas vecinas, Margarita y doña Mayela? Eran muy buenas vecinas ellas, sí. ¿Ya había algún problema que se ventilara aquí en el vecindario, que se supiera que ellas eran víctimas de alguna agresión? Aquí no, porque ella vivía en el Bajito. Después ella dejó al esposo y se vino acá para donde doña Margarita. Y él las visitaba a ver los chiquitos. Pero ayer ella no quiso dejarlo entrar, pero él siempre se metió a la fuerza, que iba a ver a los chiquitos. ¿Qué le cuenta a usted, Kevin, que es el muchachito que está ahí adentro? ¿Él con qué actitud llegó? ¿Con qué actitud? Él llegó normal, tranquilo, estaba con los chiquitos y le pidió al hijo de Mayela un cuchillo. Y se puso a afilar el cuchillo porque dijo que tenía que ir a hacer una chapia y era para matarlos a ellos. Él y Margarita estaban separados. Sí, estaban separados, pero él venía a ver los hijos. ¿Margarita le había contado a usted o por el vecindario ha dicho que recibió alguna amenaza? Escuchaban los vecinos que sí, él la había amenazado. ¿Qué hacen ustedes en el momento en que se da todo? ¿Qué le toca hacer a usted? Bueno, mi hija llamó al 911 y yo rescaté a Kevin de 14 años. Ya después de ahí comienzan a llegar las autoridades. Sí, llegaron muchas patrullas, sabían. Nadie podía entrar, pero ya ella las había decapitado. ¿Usted conocía a la familia? ¿Cómo eran esas señoras? Ella era una señora muy buena, muy trabajadora. Sí, ella vivía aquí con la hija y los nietos. ¿Ellos le contaron alguna vez algún problema a usted? No, pero los vecinos escuchaban a ellos discutir cuando él vivía aquí. Después él se fue a vivir al Bajito. ¿Cómo lo podemos describir a él? Bueno, él sería una persona muy tranquila. Sí, yo muy poco lo veía así, porque como él vivía en el Bajito, pero él se veía tranquilo. Algunas personas ayer dijeron que era agresivo. ¿Ustedes sabían que él era agresivo? Nosotros no sabíamos, pero ella sí, Kevin nos contó que él era agresivo. Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, doña Ligia. Muchísima fuerza en esta difícil situación. Nosotros vamos a continuar con más adelante, Vicente. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad que se hace un nudo en la garganta después de escuchar las declaraciones de esta vecina. Belisario, aquí hay muchas aristas, podríamos decir, ¿no? La persona llega a la casa, pide el cuchillo al niño, dicen otras personas que era violento, otras dicen que no.
Eso no ocurre de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Eso No. es la explosión, el acto, la segunda fase con una consecuencia nefasta, que pudo haber sido peor. Que pudo haber sido peor. Fueron hoy 2, pero como Pudo haber decíamos, cobrado 5 vidas. como decíamos acá, Douglas, extramicrófonos, ¿y qué pasa ahora? Bueno, 2 niños sin mamá, la mamá en el cementerio, el papá en la cárcel durante más de 50 años por lo menos, o por lo menos 50 años en la cárcel, y completamente destrozados. Yo hablaba hoy en la mañana por WhatsApp con un amigo que tengo que trabaja en una ONG a nivel internacional y que trabaja justo el tema de la violencia. Y entonces le presenté los 2 casos precisamente para ver cuál era su abordaje. Y me decía aspectos muy puntuales. 1, es necesario identificar hasta dónde está el índice acumulativo de esa violencia en el hogar. Y todos tenemos que darnos cuenta de que en alguna medida siempre hay tensiones normales en el hogar, pero hay algunas otras tensiones que son anormales. Cuando ya esa tensión se vuelve anormal, hay que disparar las alertas y disparar las alarmas. Y ahí es donde hay que buscar ayuda. El círculo de violencia hay que romperlo. Y para eso es necesario que el Estado pueda contar con unas políticas integrales en materia de prevención sobre la violencia intrafamiliar. A través de una mayor capacitación de los policías, a través de líneas de teléfono, a través de una participación más proactiva de la comunidad, De la aunque comunidad, hablábamos aquí, claro. extra micrófono también, Sí. que quién se compra la bronca de Sí, denunciar, claro, ¿verdad? claro. Si uno ve, uno oye, uno siente que la vecina está siendo vulnerada, que está siendo afectada, y uno llega y le dice a ella, inclusive, mira, deberes de denunciar, tenés que denunciar, pero ella misma dice, no. ¿Por qué? Bueno, porque es el que trae el arroz y los frijoles a mi casa. El proveedor, sí. No, mira, es que yo estoy enamorada de él va a cambiar, él ahorita va a Sí, cambiar, sí. esto se le pasa, es pasajero. Ya ha habido otras épocas en las que, mira, nos hemos reconciliado y más bien, mira, aquí tengo este chiquito que nació como consecuencia de esa Del amor, reconciliación. Pero será como todo que creemos que a nosotros no nos va a pasar. Yo creo Eso es lo que eso. sucede. Y Yo creo nos que eso es lo que confiamos sucede. y no queremos tomar ese paso. Ese problema no es mío, yo no vivo ese problema, Correcto, a mí no me va a pasar. Pero además no nos damos cuenta cuán enferma está la sociedad o Exacto. cómo estamos de enfermos, porque todo el Exacto. estrés que se vive. Por ejemplo, el caso de Gerardo Cruz, la familia asegura que él ya había recibido una amenaza de muerte de su expareja. La familia de Gerardo Cruz hoy está mucho más en paz, pero aseguran que Gerardo tuvo algunas amenazas por parte de la mujer sospechosa antes de que muriera. Hoy su madre analiza la situación y recuerda que su hijo estaba envuelto en todo un círculo pasional que aparentemente acabó con su vida. Y de verdad que se cumplió más bien que todo la voluntad de mi hijo, porque como él lo decía a Pablo Monge cuando venía a la ambulancia, no me dejen ir, yo los conozco y los voy a entregar. De verdad que Dios cumplió siempre los sueños de mi hijo. Según el reporte de las autoridades y de su misma familia, Gerardo tenía una relación con la sospechosa de 40 años. Al parecer había terminado esa relación semanas atrás. Según su familia, recibió algunas amenazas. Después de ahí, aparentemente la mujer contrata sicarios y con ayuda de otra joven planea el crimen de Gerardo Cruz. En este caso hubo toda una organización, pero detrás de eso todo un círculo amoroso que pudo acabar con la vida de este joven. Su familia hoy se siente en paz, pero eso no le quita el dolor que todos los días llevará a esta señora. Ya sé que estas personas están bajo custodia y nosotros podemos por lo menos salir y no tener ese miedo que tal vez nos anden persiguiendo también, como me decía mi hija a veces. Un lío amoroso aparentemente le quitó la vida a un muchacho, pero también acabó con la paz de toda una familia. A ver, amenaza, pero aquí pareciera como que se teje además todo un plan alrededor de este asesinato, Belisario. Es como maquiavélico, Claro, ¿verdad? esa es Porque la es palabra. premeditado. Es que nada ocurre por casualidad en este tipo de cosas. Esto es Sí. simplemente la escalada de la violencia en las relaciones de pareja. Que aquí viene un rompimiento, viene un descubrimiento de que su pareja tenía otra relación de pareja y que estaba embarazada, y después ya viene la actitud de venganza, esa sed de venganza, esa imposibilidad de perdón o de aceptar que una relación se termina y punto. Y que es necesario buscar en alguna medida la ayuda psicológica para enfrentar ese duelo
y que simplemente la expareja pueda partir, que se vaya y usted pueda continuar su vida y tratando de construirlo mejor. En estos casos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el odio impera más, que la sed de venganza impera más, que la actitud de ver liquidado al otro impera más allá de un proyecto de vida, más allá de un sueño de poder construir en sí mismo algo que sea beneficioso para uno, para los hijos y para los nietos, ¿verdad? Y entonces se ha ido perdiendo todo ese planeamiento de proyectos de vida de largo plazo y vivimos el día a día con una sed de venganza permanente. Pero volvemos a lo mismo. La familia decía claramente que él ya había recibido amenaza y que al final... Y no denunció. Y no denunció, porque seguramente se la creía que a él no le iba a pasar nada, que esto no iba a pasar a más. Pero si damos ese paso, hay mucha gente que tampoco confía en las medidas cautelares o en la protección. ¿Cómo funciona esto, Belisario? Porque uno dice, ¿para qué voy a ir a denunciar? Me gano una bronca y a lo mejor quedo totalmente desprotegido. Y agregarle un tema que uno como hombre, si lo amenaza de muerte y es la expareja... Y es mujer, además. No sé, de repente está también como ese tema de, ¿puedo ir y denunciar realmente o no? Sí. Mejor, ¿verdad? Porque a mí Exacto. no, lo que dice Pati, a mí no me va a pasar. Ok, ya ustedes están tocando otro tema que será tema posiblemente para otro programa de Giros, que es el tema de la eficiencia de las medidas cautelares en materia de violencia doméstica e igualmente la eficacia de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Correcto. Ok, yo creo que es un tema profundo que requiere mucho más análisis porque el hecho de que tenga incluso prohibición de acercarse a la casa. A veces los jueces le ponen 1 kilómetro de distancia, 100 metros de distancia, 500 metros. Bueno, pero ¿qué le impide a esa persona con sed de venganza ir y meterse a la casa y cometer el crimen? Claro, por supuesto. Nada. Simplemente nada. ¿Por qué? Bueno, porque ese juez de violencia no le ordenó a ese hombre violentador o agresor someterse a un tratamiento psicológico, porque no se ha abordado el tema en la raíz, en la causa. Ok, si ya yo estoy dando señales de que tengo un problema en mi estructura psicológica y que requiero ayuda profesional, ¿por qué los jueces de violencia no lo ordenan? ¿Por qué los jueces de violencia y el Poder Judicial no manda a los agresores a programas de rehabilitación? Y es que los hay, porque si fuera que no existieran, uno dice, y claro, estamos Sí. totalmente desprotegidos, pero Pero existen. los hay, sí. Para los hombres muy poco, te cuento, No, Douglas. claro, Hay sí. muy poco y ahí es donde está la debilidad en este tipo de asuntos, porque si vemos a nivel privado, el que está es el Instituto WEM, que WEM. trabaja el tema de la Correcto. masculinidad y que lo hace de una manera Y lo está brillante. haciendo como Sí, municipalidades, sí, además. sí. Pero las municipalidades, por ejemplo, lo que tienen son oficinas de Estamos defensa de de la acuerdo. mujer, para darle soporte a la mujer, asesoría a la mujer, y eso está perfecto. Pero Yo la creo que eso hay que raíz no hacerlo. se está tratando, Pero lo que no estás estamos diciendo. tratando la causa, ¿verdad? Ahora, si yo soy el causante del problema, ¿por qué no me ayudan a mí? Sí, Claro, ahí está el claro. meollo mucho del asunto. Ahora, por ejemplo, algo que comentábamos con respecto a esa olla de presión, ¿verdad? Y que está ahí sacando y que puede explotar. Esas señas que dan, porque también dijiste que habían señas normales, tenemos enfrentamientos entre parejas, pero esas anormales, ¿cómo las ¿Cuáles detecto? O sea, ¿cuáles? Porque uno diría, bueno, yo ya me acostumbré a esta y la otra pareja se acostumbra a otras. Claro, porque cuando estás en un círculo, Exacto, ya es muy común. difícil. Ajá, va siendo más tolerante. Usted tiene que saber determinar en qué momento su pareja está siendo lesiva hacia usted. No solamente desde el punto de vista físico. Ya en el momento que el marido o la pareja o el novio le pone una mano encima, Ajá. ahí ya la cosa se desbarramó. ¿Ok? Sí, señor. Ahí se desparramó. Eso inicia aún más allá con respecto al irrespeto a sus derechos. A que yo te tenga que decir, mira, no me gusta cómo vestís. Mira, ¿por qué te pintaste de esa manera? Sí, claro. ¿Verdad? Desde eso ahí es ya la cosa violencia. está mal. Ya ahí la cosa está Sí, mal, sí. exacto. Mira, pero es una bruja con eso. Bueno, pero en Mira, ese caso yo me voy a ok. sentir como una bruja. Y en ese caso me voy a sentir que a lo mejor no me estoy diciendo tan bien. Es que véanlo. Ah, y ¿Verdad entonces que? usted trata de cambiar Claro. usted Pero se la deja. violencia, Pero lo que- eso es violencia. pero hay manera de decirle, De mi amor, decirlo, quiero que te exacto. puedes cambiar, ponerte algo más bonito, no de Ajá, una, exacto. eres una bruja, ya eso es violencia. Exacto, entonces desde ahí es donde tenemos que disparar las alertas. Desde ese primer momento en que una frase mal dicha, una frase que me agrede, una frase que me elimina en la autoestima, me Sí. afecta en la autoestima, en mi dignidad, desde ahí usted, mujer, tiene que hacer un alto. Desde ahí usted, hombre, tiene necesariamente que hacer un alto cuando su pareja le está diciendo a usted cosas que le están lesionando. Claro. Y entonces es mejor
busquemos ayuda. Ok, busquemos ayuda profesional. Mira, eso no me gustó, lo de la forma que me lo dijiste, la forma, inclusive la forma, ni siquiera lo que me dijo, no me gustó la forma en que me lo dijiste. Me lo pudiste haber dicho de otra manera. Claro, ¿Ok? claro. Y si ahí nosotros no empezamos a trabajar el tema de la violencia, estamos simplemente permitiendo que ese caldo cultivo vaya siendo Claro. cada día más y Van más y más. creciendo después. Exacto, hasta que lleguemos a la segunda fase, que es la fase de explosión, Pega, y con este tipo de eventos. Y después, peor aún, vienen los arrepentimientos, viene la luna Ay, miel, sí. viene, no, mi amorcito, yo te El perdono, sí, perdón, tienes sí. toda la razón, mira, me Sí. equivoqué, etcétera, etcétera, pero no tratamos la causa del Sí. problema. Claro, pero ojo, vamos a ver aquí en el mismo caso donde está Sergio, en San José de la Montaña, ahí arrepentimiento evidentemente no hubo, pero ¿qué señales, qué más, qué se pudo haber notado? en Así esa es, relación? Douglas, continuamos con este caso y ahora estamos con Jamie, una vez. Me preocupa mucho la protección que se le da a estas mujeres que sufren de agresión. Jamie, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted ayer colaboró en el rescate de esos chiquitos. Yo entré a sacar a la niña de 6 años y al bebé de 1 añito. Yo fui la que llamé al 911, lo llamé como a las 11:20 cuando estaba ocurriendo esto. Nos dimos cuenta muy rápido, gracias a Dios, pero lamentablemente la fuerza pública de acá, aquí en San José de la Montaña, tiene una comandancia acá en el centro de San José de la Montaña, deberían media hora en llegar. Cuando el momento que yo llamé, ellas estaban gritando. Ellas gritaban y yo le decía a la muchacha, están gritando, ellas todavía estaban vivas. Lamentablemente, al durar tanto la policía, él tuvo tiempo para hacer lo que hizo. Si hubiesen estado aquí en el momento indicado, cuando uno llamó, ¿verdad?, que hubiesen llegado más rápido, tal vez hubieran podido salvar la vida de alguna de ellas. Ellas pedían ayuda. Ellas gritaban, ayuda, ayuda. La niña, la chiquita, ella gritaba, ayúdenme, ayúdenme. Y fue algo demasiado terrible, la verdad. La niña vio todo. Cuando yo la saqué, ella dijo, mató a mi mamá y fue algo muy triste. Esta comunidad no está connotada por ser como violenta. Nunca ha pasado algo como lo que sucedió ayer, Jamie. Nunca ha sucedido estas cosas acá. De lo que yo tengo de vivir aquí, 22 años, yo nunca, mi mamá, 40 años, y nunca se ha visto algo así. Señoras trabajadoras, señoras luchadoras, que todo este barrio quería. Sí, porque a ellas les costaba mucho. Eran personas que la verdad les costaba mucho. Ella limpiaba casa, doña Mayela. Hace poco no tenían que comer, por eso ella quería unas jaulitas, por eso le dijo al ex esposo que le viniera a hacer unas jaulitas para ella tener unos pollitos. Y sí, a ellos les costaba mucho. Una abuelita y una mamá cariñosa con sus hijos, que todos los días veía a esos chiquitos que ayer gritaban desesperadamente por su mamita y por su abuelita. Sí, a pesar de las condiciones económicas, ellas eran personas muy educadas, muy aseadas, los chiquitos siempre implacables, ella era, la muchacha Margarita era ama de casa, se quedaba aquí con los niños, la señora súper cariñosa con sus nietos, ella los chineaba demasiado, la niña ya lloraba por la abuelita y por la era una segunda mamá. Jamie, usted era con todo lo que sufría. No, nunca. No, ellas nunca decían nada. Y yo solo una vez escuché una discusión acá afuera, pero solo fue eso. Ya después de eso no, el muchacho venía, veía a los niños, se iba normal. Jamie, ¿cuánto tenían de vivir aquí? ¿Cuánto hace usted que los conocía? Ellos de vivir acá por mi casa como 1 año y medio, casi 2 años tal vez. Mujeres tranquilas que nunca daban problemas, hablábamos de eso. No, ellas nunca estaban en un plan de vivienda, porque tienen que pagar alquiler y todo eso, entonces estaban tratando de conseguirse una casita, ¿verdad? Ahora sí se las piden porque la hermana, ella de doña Mayela tenía otra hija, quiere dejarse a los niños, pero patronato le pide tener un hogar, entonces ojalá muchos puedan ayudar, ¿verdad? Para que consigan esa casa, para que esos niños se queden con su tía, porque en el momento que el bebé lloraba en mis brazos y donde vio a la tía, él sonrió, él se puso demasiado contento. Yo soy mamá y tía, a mí me duele demasiado, porque yo también tengo hijos y saber lo que está sintiendo esa niña y ese pequeño, ¿verdad? Y ojalá que él pague por lo que hizo, ¿verdad? Que no sea como ahora que los dejan salir en cuestión de momentos. Jamie, hemos escuchado muchos relatos de lo que sucedió, pero a lo que ustedes escucharon, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se da toda esa situación dentro de esa casa que tenemos aquí a la par? Gritos,
Yo en el fondo escuché donde empezó todo, y ellos tenían un perro muy bravo, yo dije, el perro los atacó a un niño. Yo escuchaba que ellas gritaban, los chiquitos gritaban, entonces yo salí en carrera por acá, crucé, y en eso el muchacho, Kevin, el menor, él abrió la puerta y la sostenía y me dice, llame a la ambulancia, llame a la policía porque las están matando. Entonces yo salí en carrera, agarré el teléfono y mi mamá cruzó y fue donde le ayudaba a sostener la puerta. Aparentemente la discusión inicia con el suegro, porque se ha dicho que la discusión inicia con Margarita, pero lo que tengo entendido y lo que se rumora aquí es que todo inicia con el suegro. Sí, yo lo que escuché inmediatamente era el suegro. Después de ahí ya comienzan los gritos y ya comienza toda la situación. ¿Cuánto es el tiempo que ustedes tienen, digamos, para ver lo que está sucediendo? Es que fue en cuestión de momentos, o sea, yo estaba allá y yo nada más escuché los gritos y cuando pedían ayuda yo salí en carrera, es que no sé, fue demasiado rápido. Yo llegué acá y Kevin salió, mientras yo corría de mi casa, él corría de la de él para salvarse y pedir ayuda. Ya yo llegué aquí. Y fueron momentos terribles, porque estar aquí media hora en esta calle gritando, no le haga nada a los chiquitos, no le haga nada a los chiquitos, ver que la policía no llegaba, mis vecinos ya salieron, llamaban, las busetas de las chiquitas que venían a recoger, porque la niña estaba en el CEN, iba a venir por la niña, el chofer tuvo que ir y buscar a la policía y no había nadie. ¿Quiénes eran los que pedían ayuda? Las muchachas. Kevin, bueno, ya se fue para acá y la niña estaba aquí en la esquina de la sala, la bebé, y ella decía, ayuda, ayuda. Las chiquitas estuvieron en su casa hasta las 7 de la noche. Bueno, la chiquita y el bebé estuvieron acá, como les digo, es feo porque ellos lloraban, la chiquita vio todo, venía con los pies llenos de sangre cuando yo la saqué de la casa. Y ella lloraba y decía mi mamá, y el bebé llora y es feo, Jimmy, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha fortaleza para toda esta familia y para toda esta comunidad que hoy desgraciadamente amanece con una situación como esta. Douglas, continuamos con más de esta entrevista, adelante. Bien, Sergio, pero Belisario, hay un tema aquí, es una comunidad donde no ocurría nada muy sanito, pero había un problema ahí muy complejo, ¿verdad? Porque uno de repente dice, es que este tipo de conflictos son en zonas donde, ¿verdad? Es convulso, violentas. Pero aquí estamos hablando de un escenario muy distinto. Desde que hay relaciones de pareja, desde que hay relaciones de convivencia, hay conflicto. Sí. No es posible imaginar una familia donde no haya conflicto. Lo que hay es una diferencia en los niveles de la conflictividad o en la forma de tratar el conflicto. Sí. Okay, entonces, de tal manera que aquí yo quisiera rescatar un punto que señala la muchacha, que es la capacidad de respuesta que tuvo el Estado con respecto a la llamada de auxilio, la presencia de la policía. 30 minutos, dice. 30 minutos son demasiado para poder atender una situación de emergencia. Ahí hay un fallo y es un tema que tendrá necesariamente que ser motivo de abordaje. Yo dije anteriormente, hace un rato dije, que uno de los puntos fundamentales era, para resolver el problema, educar a los policías. Entonces, el policía tiene que tener la capacidad para discernir cuándo estamos en presencia de una verdadera emergencia. Pero cuando uno llama a veces el 911, se pone que hay que darle hasta el ADN, el número de cédula, etcétera, un montón todas las cuestiones. Se pierden como cerca de 5, 6, 7 minutos para identificarse primero y luego para poder responder. Esos son los temas que es necesario que la policía comience a resolver y comience a darle una solución. ¿Por qué? Bueno, porque siempre vamos a tener en todos los hogares esos conflictos, esas situaciones. Y lo que no tenía la señora era el empoderamiento suficiente para romper el círculo de la violencia. Si ella sabía que el muchacho era violento, si ella sabía que tenía problemas, bueno, ahí hay que empoderarla, había que empoderarla a ella para poder romper ese círculo de violencia y que el Estado fuera tomando las medidas necesarias con la atención integral que se tiene que hacer en este tipo de asuntos. La violencia no se puede trabajar de manera separada. Aquí tiene que haber un procedimiento psicosocial, tiene que haber apoyo médico, tiene que haber apoyo legal, tiene que haber toda un equipo interdisciplinario abordando el tema. Una vez de que la persona se decida a romper ese círculo. Claro, pero eso es como largo plazo, pero sí, en pero el aquí y el ahora. Sí, ¿qué hacer? Y vieron cómo describía esta muchacha, es impresionante. Cuando hablas de la media hora, estamos hablando de media hora, donde dramática. Sucedieron miles de cosas, donde ella baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, está viniendo el chofer, los otros vecinos, la niña, los gritos de la pequeña por la sala que se podían ver. Todo lo que estaba sucediendo adentro y todo lo que estaba sucediendo afuera, ¿verdad? Y ahí en ese proceso de media hora pierden la vida 2 personas que, como decías, pudieron haber sido más.
Esa media hora es una media hora de película de terror. De película de terror. De terror. En donde queda grabado para todos, incluso para nosotros mismos que estamos aquí haciendo ese análisis, se le pone a uno la Imagínense piel de todo, gallina, de ¿verdad? solo En serio. pensar, como decía ella, como mamá de los gritos Sí, de una sí. pequeña que Exacto. me están matando y el chico diciendo, mataron Y nadie a mi puede hacer mamita". nada. No, o sea, hay que ponerse, es que no puede, o sea, es que uno no puede así es. verdaderamente describir lo que puede sentir y lo que puede haber vivido toda la gente, el barrio mismo, los vecinos, gente que veía a diario a estas personas. El resultado de hoy, Esos- como decía Sergio, amanecen con una Y tragedia es que no hay ese episodio de impresionante. arrepentimiento, porque aquí hay un hecho concreto, hay muertes y Hay hay dos niños que muertes. se quedan, niños que se Huérfanos. quedan huérfanos. Ok. Aquí lo que ¿Una tenemos familia? Y huérfano y con un Destrozada. daño psicológico para toda la vida. Siempre. Ahora, lo que tenemos que hacer es, y el Estado lo que tiene que hacer, cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. Claro. Porque si echamos para atrás la película, nos encontramos que esta película se Ya ha sucedió. repetido en Se ha otras dado- sí, oportunidades. sí, sí, Ok, que eso es lo ahorita más lo triste. vemos, ahorita lo comentamos, ahorita lo analizamos, aguantamos 3 días, que es lo que duran. Sí, las- sí, sí, las la noticias. memoria es corto plazo. Exacto, Sí. y después Sí, se sí. va, y si la selección gana el sábado a Colombia, pues este país no, es que se no puede olvida ser. de Se todo, mueren los y casos mientras trágicos, este sí, caso queda ahí sí. sin resolver, Sí, señor. mientras Sí, los hombres señor. siguen siendo agresores, no reciben la ayuda profesional que Necesaria. necesitamos Ujú. para poder entender nuestra masculinidad y poder formarnos en una masculinidad hacia la no violencia. ¿Cómo podemos formar a nuestros hombres hacia un entendimiento? Y cuando digo hombre, aquí me refiero en términos generales, al hombre y mujer. ¿Cómo podemos formar al hombre hacia un entendimiento claro de que debemos democratizar las relaciones familiares y que tenemos que dialogar y que estamos en un plano de igualdad y que yo tengo que respetar los derechos de los niños y de las niñas Sí, y que sí, tengo sí, que sí. respetar los derechos de las mamás y que tengo que respetar el derecho del papá. ¿Ok? Que en la medida en que podamos entender este tipo de situaciones, vamos a ir resolviendo esto. ¿Por qué? Bueno, porque la violencia simplemente no va a perdonar y simplemente nosotros no podemos admitir que la violencia siga entronizada en las relaciones de nuestras familias. Si nosotros no hacemos algo, simplemente vamos a seguir asumiendo las consecuencias y viendo cómo nuestras familias se Siguen desboronan destruyendo, día sí, señor. con día. Belisario, ahora hay un tema aquí también que conmueve mucho y es que los padres de esta joven que falleció también intentan meterse donde muere la mamá, muere el padre, quieren rescatar a su hija. Así es, Quieren rescatarla. así es. A ver, ¿qué ¿hasta hace dónde? uno? ¿Hasta dónde la intervención de como uno padres de puede- familia, donde a lo mejor no buen sabemos punto. hasta qué punto los padres tenían conocimiento de esta relación o Han qué había podido haberlo pasado, denunciado. ¿verdad? Pero vean, Ajá, qué buen ellos con punto. todo amor se involucran en el caso, la mamá pierde también su vida, el papá está herido. ¿Qué consejo le podemos dar también a los padres de familia, verdad? No esperar llegar a esa fase. A esta fase. Yo creo que la mujer que está siendo víctima de violencia doméstica tiene necesariamente que acudir al círculo más cercano, al papá, a la mamá, a los hermanos, a los tíos, a los familiares, a la amiga íntima, ¿ok? O al amigo, para poder denunciar qué es lo que realmente está viviendo. Porque lo de ayer es simplemente la fase final, es la, Sí, la- es el la- la desenlace explosión ya. con un desenlace fatal. Sí, sí, y que no es Ok. aislado, además. Y que no es aislado. Y ¿verdad? como Pero- usted dijo al principio, esto es una olla ya de presión que venía cargándose, venía cogiendo candela, candela. ¿Cuántas margaritas hay en este momento que Sí, están señor. sobreviviendo? Ok, actuemos con las que están sobreviviendo. Sí. Ok, hagamos algo con las margaritas que sobreviven. Así Pero es. esas margaritas que están ahí, si usted se identifica con el caso Margarita, denuncie, no tenga miedo, rompa el silencio, dígale a su papá, dígale a su mamá, pero usted, papá y mamá, no se quede tampoco en el silencio. Haga que se rompa ese silencio y que se rompa ese círculo para que pueda el Estado, a través del INAMU, a través de los organismos de las oficinas de Defensoría de la Mujer, a través De las de los entidades programas que competentes, claro. existen en este país para poder tratar de salvar una En vida. temas así hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Y queda claro. Porque la violencia no es tolerable. No, no. Y este es un llamado, ¿verdad? Este es un llamado y esta entrevista precisamente busca también que las familias tengan herramientas, ¿verdad? Que Claro. puedan reflexionar Sí, sobre la claro. situación que están viviendo y tomen cartas en el asunto, porque no queremos que haya otra Margarita, no queremos que haya más mujeres que sigan muriendo No más en violencia. nuestro Mientras país. haya vida, hay chance No de más poder violencia. Hay modificar chance lo que y está mal. esperanza, Sí. Hay esperanza. exactamente. Sí. Beli, Yo creo que muchísimas gracias. Tenemos Gracias. que educar para la no violencia. Esa es nuestra tarea. Totalmente de A la acuerdo. hora. Gracias.
Bueno, continuamos y Verónica está lista también ya con otro tema de nosotras las mujeres.